Rancière dice que originalmente demos tiene una carga negativa, tiene una carga en algún sentido de desprecio, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver en los grandes pensadores clásicos, lo pueden ver en Platón, lo pueden ver en Aristóteles, como cuando hablan de la posibilidad de, efectivamente de un poder distribuido en el grupo de los individuos, en el grupo de las personas que están ahí, de los ciudadanos en general, siempre recurren a esa referencia de manera negativa, ¿verdad? Obviamente, porque en su origen, digamos, la, la noción de demos es contrapuesta a cierto elitismo, digamos, de aquel que consideraban ellos Aristos, el mejor, ¿verdad? Obviamente las explicaciones en la democracia griega, las explicaciones siempre tendían a ser aristocratizantes, en la noción de que debían gobernar los mejores. Y el pueblo siempre es como un cajón general, un cajón desastre, dicen por ahí en el dicho, un cajón en el que cabe cualquier cosa y por eso no debería confiársele en este sentido, poniéndolo en términos de Rancière, no debería confiársele al demos, al populacho, digamos, el cratén. De eso todavía seguimos teniendo cierto resabio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando todavía seguimos utilizando la metáfora aquella de, de, de que cuando se mete la gradería de sol en algún lugar, digamos, en la Asamblea Legislativa o en la academia, cuando decimos eso, que se mete la gradería de sol, básicamente lo que estamos es de nuevo recurriendo a esta analogía del demos como algo negativo, como algo insuficiente, como algo no capaz, digamos, de generar y de tomar las riendas en función de la acción. En ese sentido, vean que básicamente la política propiamente hablando, en el sentido de Rancière, o sea, ese proceso de emancipación solo se da cuando superamos esta noción negativa de demos, o mejor dicho, esta noción de demos como algo negativo. Y Rancière dice que para esto hay que romper dos cosas. Para él, títulos y riqueza. Ya lo había mencionado en, en las tesis anteriores, cuando nos decía que el demo solo existe cuando muere el rey. ¿eh? Eso es una manera también de expresar precisamente lo que está diciendo en esta tesis, ¿verdad? Pero además lo que está diciendo es que las nociones generales a partir de las cuales se genera esa definición o a partir de las cuales se puede establecer una manera general de actuar, ¿verdad? Tienen que ser variadas, tienen que ser entendidas de manera distinta si es que se quiere potenciar una acción que tienda precisamente a lo poético. ¿no? El problema de la política centrada precisamente en títulos y riquezas es que lo que va a definir en función de sus intereses va a ser excluyente de obviamente todo aquel ámbito que funcione en otra dirección o con otros criterios, obviamente. Por eso, de la misma manera en que tenía que morir el rey, tienen que también, de alguna manera, dejar de ser los títulos y la riqueza. Ahora, vean que si el demos de verdad es un demos que tiene cratén, o sea, si las cosas de verdad es una democracia, el demos no puede menos que ser agente, ¿verdad? Pero ser agente en esta explicación es precisamente actuar en miras a la emancipación, a la igualación. Y diríamos, a partir de Rancière, es lo que potencia y lo que posibilita en última instancia la consecución de precisamente la libertad. Porque la libertad es actuar constructivamente. Constructivamente en función de sí, ¿verdad?
Obviamente, si ustedes lo ven, el actuar para darse a sí mismo un lugar es algo que no es habitual en quienes tienen títulos o riqueza. Vamos a ver, los títulos, si hay algo que son constantes en el tiempo, en general, son los títulos y la riqueza. ¿Ya? O sea, los títulos y la riqueza tienen un poder de mantenerse que es espeluznantemente grande, ¿verdad? Pero obviamente, o vamos a ver, digámoslo de otra manera, de repente los títulos y la riqueza están ya definidos de una manera tan fuerte que no tienen que justificar a partir de ningún tipo de cratein, de ningún tipo de actuar, de ningún tipo de construirse, sino que tienen que luchar más bien por conservarse siendo lo que son. ¿Ya? El entorno general simbólico a partir del cual se les reconoce se les reconoce su estatus, se les reconoce su ser, se les reconoce su capacidad de seguirse reproduciendo. Por eso diría Rancière, los títulos y la riqueza, ¿verdad? Tienen que ligarse necesariamente más con el Argein que con el Cratein y por lo tanto más con el Argein, con la definición, que con la poiesis, con la construcción. ¿Ya? Entonces, por eso, y por eso es que es fácil ver a las élites que tienen acceso a los títulos y a la riqueza, es muy fácil verlas jugar en el equipo precisamente de lo policíaco, porque obviamente el reconocimiento que hay detrás de títulos y riqueza está también resguardado precisamente por las normas generales que definieron el grupo y que en última instancia también las hicieron posibles a ellas, como reconocimiento de títulos, como reconocimiento de riqueza. Obviamente. ¿No? Por eso, en la tesis siguiente vamos a decir que la política se opone a la policía. Yo creo que ya eso debería quedar suficientemente claro, incluso desde el primer capítulo, ¿verdad? Simplemente el punto es que hay que recordar siempre, Rancière va a suscribir aquello de que en política no hay espacios vacíos, ¿verdad? La relación que habría entre política y policía, ¿ya? Es siempre la de ver cómo están repartiéndose precisamente el entorno en pleno. ¿Qué quiere decir esto? Lo que no conquista la emancipación lo va a reclamar la política, por supuesto, ¿verdad? Y en muchos casos precisamente en eso consiste el proceso de emancipación, de arrebatarle a la política, de Rancière, ese espacio que tenía sobre el cual se había apropiado. ¿Verdad? Por eso es que en la emancipación es que está el peso del trabajo crítico, de búsqueda de nuevas formas de hacer, de formas alternativas de hacer, de formas alternativas de constitución de los individuos, de formas alternativas de relacionabilidad. ¿Por qué? Porque en lo policíaco ese ímpetu o esa voluntad de cambio no la vamos a encontrar ni fácilmente ni habitualmente. Por eso, y en relación con esa búsqueda, es que en la tesis 8 dice Rancière que en la política es fácil encontrar entonces la manifestación del disenso. Si ustedes quieren, podemos hacer un comentario aquí a propósito de nuestra habitual cotidianidad. En Costa Rica, una de las cosas que hacen difíciles la discusión en ámbitos políticos y también en ámbitos sociales, en ámbitos éticos, digamos, como quieran verlo, es precisamente porque nos metemos una zancadilla en relación con la noción de consenso que manejamos. Parece ser que en Costa Rica, a partir de cierto momento, no sé cuándo, eso sería interesante saber a partir de cuándo, nosotros como que nos convencimos que la única manera de hacer algo era
poniéndonos todos absolutamente de acuerdo. Evidencia de eso es precisamente lo que mencionábamos anteriormente. No es posible hacer una mesa de diálogo precisamente porque no es posible que los que se vayan a sentar ahí estén diciendo todas las cosas al unísono, y como se sabe que no van a decir todos lo mismo, entonces hay algunos que dicen, no, como me van a decir lo que yo no quiero decir, ¿verdad? Entonces yo prefiero no ir. Insisto, en nuestro país hay no sé, es algo como idiosincrático, habría que ver si eso también es así en otros países o si es similar. Y es que pensamos que solo nos podemos poner a dialogar o a negociar con que una vez que estemos todos de acuerdo, y eso en política es inviable. Es inviable. En ese sentido, la política, entre otras cosas, es la posibilidad precisamente de construir independientemente de cuán disímiles son las visiones y las direcciones que querrían seguir los operadores políticos. Pero bueno, eso era simplemente para el ejemplo. Les decía entonces que a la política le corresponde precisamente o carga con el peso o con la mayor parte del peso de buscar formas alternativas de hacer. Y en ese sentido, lo que podríamos decir entonces de que es a la política, perdón, al ámbito de la política, a la que le toca evidenciar que otras maneras de relacionabilidad son posibles, de que otras formas de hacer, hemos dicho ya como por 4 veces, ¿verdad? O sea, eso Rancière lo menciona como la posibilidad de pensar en varios mundos, en diferentes mundos posibles. Vamos a ver. En este sentido, el disenso es obviamente algo que no tiene que entenderse de manera problemática o peyorativa. El disenso no es algo que hay que evitar, ¿verdad? El disenso es una herramienta, es una herramienta muy valiosa, de hecho, en la construcción de sí, en la construcción bueno, de esta autonomía que hemos venido mencionando como emancipación a partir de la noción que de sí mismo uno tiene a la hora de jugar con las normas del grupo. En la tesis 9, ¿verdad? La política se convierte también en un ethos, en el sentido, en uno de los sentidos clásicos que tenía ethos. La política también es un espacio de habitación, un lugar a donde vivir, ¿verdad? La política obviamente tiene que ver entonces con esa construcción de vida. Ya eso lo hemos mencionado también con Marcuse, lo hemos mencionado con Thoreau, con Han no lo mencionamos, pero lo pudimos haber mencionado, ¿verdad? La política entonces es darle espacio a ese lugar de vida, ¿no? Y saber cómo se relaciona con el nomos a partir del cual es posible. En este sentido hay una transición de nomos a ethos, diría Rancière. Nomos como ley, nomos como norma, nomos además como reglas generales de acción, y ethos como la vida que se construye precisamente a partir de acciones singularizantes, habíamos dicho en algún momento. En este sentido, al final, la noción de consenso termina teniendo un problema, y ese problema yo creo que se evidencia también en las discusiones en el ámbito nacional, y es que su potencial conservador es muy grande. ¿Por qué? Porque el consenso tiene que ver con un pensar todo lo mismo que tiende más fácilmente a hacer que los individuos acallen su necesidad de alternativa en función de la convivencia que
en lugar de una acción más propositiva de sí misma, con el riesgo precisamente de esa tensión y de ese choque constante. El consenso, como les decía entonces, tiene el problema de que tiene un potencial policíaco muy grande. Como les decía, es tomar ese potencial de construcción de los individuos y convertirlo precisamente en norma general. O sea, reducir el CRATEIN, ese poder que hemos venido mencionando, ese poder de acción, a puro arjea, a pura definición. ¿Ya? Es tomar esa potencialidad que hay en la acción de los individuos y ponerle grilletes y decir, no, esa potencialidad no la explote por esa dirección, sino solamente en esta que ya está definida de esta manera a partir de las definiciones generales del grupo que hemos venido mencionando. Como verán, entonces, Rancière, en ese sentido, en líneas generales, para él de lo que trata es que la política o la manera de pensar la política es a partir de un proceso que nunca se detiene, pero que nunca se detiene en el sentido constructivo, no en el sentido destructivo de Han. Es un siempre estar haciendo, pero siempre estar haciéndose. En Han y en Thoreau, el problema es que las normas generales de interacción social con lo que lo vinculan a uno generalmente es más bien con un siempre estar haciendo que de alguna manera lo desgarra y lo saca de sí mismo, ¿verdad? Como para ponerlo como para vincularlo siempre precisamente con lo que es externo a sí mismo, como para ponerlo siempre en relación con lo que uno no es, de manera que es un siempre estar actuando, pero siempre de manera distraída de sí. Con Rancière más bien, la propuesta final es la de este disenso constructivo, la de este disenso positivo, que también se entiende de alguna manera paradojalmente, en tanto que el disenso tiende a ser negativo, ¿verdad? Pero es en este ámbito explicativo lo único que puede garantizar precisamente la autoconstitución de los individuos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre las 10 tesis, sobre el texto en general de Rancière. Rancière escribe un poco arrevesado, pero creo que al final se puede sacar en limpio qué es lo que está proponiendo. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre el segundo módulo. Recordemos, de hoy en 8 estaremos en exposiciones. No sé si tendrán alguna pregunta específica de los temas, de los problemas, de las discusiones.